El 15 de diciembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 11F como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El objetivo de este día es reconocer el papel clave que juegan las mujeres en la ciencia y la tecnología, conocer la situación actual de desigualdad en el ámbito científico y mostrar referentes femeninos para la infancia en estas áreas para sus futuras carreras profesionales. Y hablando de ciencia, referentes y efemérides, hoy tenemos la suerte de contar con María Lois. Doctora en bioquímica por la Universidad de Barcelona, continuó su investigación en varios centros de referencia en Estados Unidos y desde enero de 2022 compagina su labor como investigadora del CSIC con la dirección del lugar donde nos encontramos aquí, el CRAC, el Centro de Investigación en Agrigenómica, convirtiéndose en una de las pocas mujeres al frente de un centro de excelencia Severo Ochoa en España. Muy buenas, María, y gracias por dedicarnos un poco de tu tiempo. Hola, muy buenas. Comentaba lo de efemérides porque, si no lo he apuntado mal, el pasado 1 de febrero cumplías 2 años como directora al frente del CRAC. Felicidades, lo primero. Y lo segundo, ¿qué balance harías? ¿Estos años han sido como esperabas? Bueno, primero de todo, muchas gracias por darme la oportunidad de contar un poquito mi historia. Pues estos 2 años han sido muy intensos, más intensos de lo que esperaba, pero que también me han dado una oportunidad de un gran crecimiento profesional, que sin haberme apuntado a esta aventura difícilmente lo hubiera tenido. Y precisamente hablando de esos crecimientos, ¿cuáles dirías que han sido los mayores retos y mayores satisfacciones de este cargo? Pues te diría que los mayores retos es la gran carga de gestión que va asociada al puesto de dirección, sobre todo teniendo en cuenta que normalmente las personas que optan a este cargo, acaban asumiendo este cargo, vienen de una trayectoria profesional más de investigación científica, en el que sí que se hace cierta gestión de la ciencia, pero no a este nivel de gestión de dirigir un instituto de más de 200 personas y con unos presupuestos pues mucho más elevados, que deberían ser más elevados, pero suficientemente elevados. Esto ha sido un gran reto. Y además tampoco tenemos un acompañamiento. Lo cierto es que esto es un poco implícito también en la vida del investigador. El investigador siempre acaba haciendo cosas y asumiendo ciertas responsabilidades para las cuales no tiene experiencia. Pasamos de ser un estudiante a hacer un proyecto de tesis, del proyecto de tesis a hacer una investigación postdoctoral que es más independiente, del postdoctoral asumes la dirección de un grupo y todo esto es autodidacta. Responsabilidades en el camino, ¿no? Es autodidacta, o sea que es de una manera, quizás algo que está en el ADN del investigador, asumir retos para los cuales quizás no tiene toda la formación. Pero bueno, ya te digo, eso ha sido un gran crecimiento y de la parte mayor satisfacción. Pues de la mayor satisfacción te diría que es cuando, porque una de las cosas que haces, aparte de la gestión del centro, es representar el centro, lo que se hace el centro, en foros tanto a nivel de estamentos de gestión de política científica, como en foros internacionales de ciencia, y poder ser el embajador de lo que se hace en el centro y recibir este reconocimiento internacional es una gran satisfacción. Justamente con esto que me comentas, también quería destacar eso, ¿no? Que no solo estás en tu cargo de directora, sino que sigues con tu labor científica. Te quería preguntar, ¿cómo es esta conciliación de estas dos, digamos, actividades, ¿no? Sí. Pues es muy complicada. Es muy complicada porque la dirección conlleva una gran responsabilidad y tener que estar pendiente de muchos aspectos variados, y ahora en el CRAC no había un gran apoyo a lo que es la dirección, que es algo que vamos a corregir este año y espero que se resuelva y pueda dedicar un poquito más de tiempo a volver a la investigación. Sí que es cierto que la sigo manteniendo, pero necesito revertir un poquito. Dedicarte más a... Sí, y creo que esto es esto es algo que, básicamente porque al final lo que somos es investigadores y eso es un centro de investigación y el director tiene que ser capaz de seguir con su línea de investigación porque es parte de la esencia del centro.
Bueno, ya es un poco más contestado, ¿eh? ¿En qué rol te identificas más ahora mismo como científica o directora y en cuál te sientes más cómoda? Identificar más en el de investigadora, porque si piensas que desde que acabé la carrera, que fue hace muchísimos años, ya inicié la carrera investigadora uniéndome a un programa de tesis doctoral, claro, he estado toda mi vida haciendo investigación, por lo tanto, claro. Mi primera identidad es investigadora. Ahora estoy asumiendo más también el rol de directora, pero sí. ¿Qué cualidades dirías que debería tener una buena líder? Un líder o alguien que está en un puesto de dirección, lo primero que tiene que tener es una visión del proyecto. ¿Qué visión es la que le gustaría trabajar para que el proyecto crezca o vaya en aquella dirección? Después, ser capaz de comunicarla y ser capaz de que el equipo, y no me refiero no solo al equipo de investigadores, sino a todo el equipo humano que conforma el CRAC, se una a esta visión. Y para eso se necesitan unas capacidades de comunicación, que no es trivial. Después hay que saber también escuchar, negociar, ser asertivo y al final tomar decisiones, asumir las responsabilidades. Esto al final es el último estamento y esto pues también hay que poder hacerlo. Aunque no debería ser un hecho a destacar, desgraciadamente sí lo es, en el CRAC todos los puestos directivos ahora mismo están ocupados por mujeres y te quería preguntar si esto es un hecho premeditado o es casual y si has notado algún cambio de dinámica en este sentido respecto a otros grupos de trabajo en los que hayas colaborado. Es cierto que tenemos un equipo directivo de mujeres y no es premeditado, esto es el resultado de la historia previa del CRAC. En el CRAC siempre ha habido una gran atracción a que investigadoras mujeres, investigadores mujeres se unan al proyecto. Las pioneras fueron Montserrat Pagès, Dolors Ludovic, que fueron investigadoras de referencia. Y quizás por tener esas investigadoras pues era más fácil, en los procesos de selección era más fácil que se presentaran mujeres. Siempre hubo un criterio basado en la excelencia, nunca en el género. Y claro, pues ese grupo de investigadoras han llegado a la madurez que están en un momento en dar el paso a tomar más responsabilidades de gestión y por eso tenemos un equipo directivo de mujeres. De todas maneras, nos basamos, hay otras organizaciones intermedias que son más amplias con el número de investigadores que lo conforman y el equipo directivo se basa en el feedback que tenemos con como interno, ¿no? Científico interno o los coordinadores de programas. Entonces recibimos información de los diferentes estamentos y al final pues acabamos tomando las decisiones. Pero es una dirección colaborativa, inclusiva. ¿Cambios de dinámica? No, te diría que no, porque siempre he estado rodeada de mujeres y hombres, con lo cual no puedo decirte cómo sería un equipo directivo solo de hombres si hubiera visto. No tengo el control. Qué bueno, muy interesante. Ahora te quería comentar, porque según un estudio de la UNESCO, en España solo el 30% de las mujeres deciden matricularse en carreras científicas y a partir de la etapa postdoctoral los puestos más altos de la carrera de investigación los ocupan hombres. De hecho, estos datos dicen que en España 3 de cada 4 catedráticos son hombres. Como buena conocedora del mundo científico y postdoctoral, ¿confirmas esta tendencia, estos datos? Bueno, son datos, o sea, no hay que confirmarlos, están ahí. ¿Por qué se matriculan menos mujeres? Yo creo que depende de las áreas, ¿no? Quizás en ingeniería siempre hay de que hay una identificación de que son más carreras de hombre. Falta de modelos, siempre es lo mismo, modelos de referencia. En las de ciencias de la vida es más equilibrado. Aún así, aunque en las ciencias de la vida se empiece con unas mejores condiciones, que es un 50%, incluso un poquito más de mujeres, es cierto que llega un momento que cuando se llega a una madurez empieza a invertirse, que es el famoso efecto tijera. ¿Por qué? Bueno, pues está claro por qué. Hay la conciliación familiar. Al final, desgraciadamente, las mujeres siguen teniendo que tener que decidir
entre formar una familia o dedicarse a una carrera investigadora. ¿Y por qué hay que decidir? Porque la carrera investigadora, tal y como funciona en estos momentos, es muy competitiva y con una jornada laboral no es suficiente, hay que tener una dedicación casi en exclusividad. Con lo cual es cuando entra el conflicto con la compaginar vida familiar y esa menor competitividad que se tiene por haber hecho un paso al lado en el momento que los niños son pequeños, pues es el lastre que se va arrastrando y al final pues no se promociona. Esto necesita un cambio social amplio, desde el biberón, básicamente, ¿no? Enseñar, ¿no? en la igualdad. E incluso también dar oportunidades. Hace poco estuve en un foro de mujeres en ciencia y fue muy curioso porque conocí a un investigador que él tomó el rol más femenino de decir, no, yo voy a recoger a mis hijos al colegio y lo dejo, y recibía críticas también. Entonces me decía, no puedo imaginarme lo que es, encima siendo mujer, porque yo ya lo recibía aún siendo hombre, seguramente siendo mujer, aparte de esa crítica va acompañada de muchas otras cosas más. Con lo cual es un modelo también de sociedad, del nivel de competencia. Es muy difícil de resolver, muy difícil, sí. Justo uno de los factores que me comentabas ahora es el tema de la representación en la educación, ¿no? Hablabas de ingeniería o de modelos de representación. Hoy va de estudios porque te traigo otro. Uno de los mayores estudios sobre la presencia de mujeres en los materiales educativos, elaborado por Ana López Navajas, revela que actualmente solo representan un 7,5% de apariciones en las asignaturas de educación obligatoria. En tu caso, ¿qué le llevó a la María adolescente a decidirse y maravillarse por el mundo de la ciencia? ¿Fueron los referentes? Pues no fueron los referentes, porque como tú bien dices, había pocos. A ver, alguno, bueno, como sabemos, ¿no? Marie Curie, que es los iconos, que es cierto que estoy haciendo un paréntesis, es decir, para que una mujer sea referente tiene que tener el premio Nobel. Con lo cual ya los estándares... Sí, los estándares claramente son diferentes. Pues ¿qué me llevó? Pues la fascinación por entender, participar de la investigación, de entender cómo funcionan los procesos biológicos. Para mí, sobre todo el clic, yo dudaba cuando estaba en el bachillerato, yo todavía soy de COU, en COU, aquello que incluso había hecho asignaturas, había hecho dibujo técnico junto con la parte de biología y mis profesores no lo entendían porque era, ¿no? Y era porque realmente tenía unos intereses muy amplios y al final recuerdo que en una clase de biología cuando me explicaron cómo se procesa el azúcar para convertirlo en energía me pareció tan fascinante que pensé yo quiero saber más de esto. Y eso fue lo que me decantó al final por la carrera de biología. Pero tenías también esta vertiente, digamos, más visual, ¿no? O sea, sí. Te llamaba también el mundo del dibujo por momentos. Es que realmente la biología es muy visual. Sí. Procesos. Sí. Y aparte piensa que yo, de la vertiente de biología que me gustaba era la de bioquímica. Más de reacciones, de moléculas. De hecho, yo estudio proteínas, entonces, ¿cuál es la forma de las proteínas? Sí, las máquinas de la vida. Entender cómo funcionan las máquinas de la vida, sí. Y a día de hoy, ¿qué te sigue inspirando para seguir trabajando en este sector? Pues me sigue inspirando no haber perdido la curiosidad, que esto es esencial, y no haber perdido la capacidad de sorprenderme ante un descubrimiento y seguirme fascinando. Según los datos de percepción social de la ciencia de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT, del pasado año, el grado de interés por los temas de ciencia y tecnología ha aumentado. Encontramos además entre los temas de mayor interés la alimentación y el consumo, en un 62,6%. Desde el CRAC se apuesta por la comunicación. De hecho, esta entrevista la estamos haciendo con el equipo de comunicación. En un departamento que, por cierto, su líder es también una mujer, Muriel Larimón. ¿Por qué consideras que una institución como el CRAC debe invertir en comunicación científica? ¿Y qué aportaciones crees que ofrece invertir en estos departamentos? Por varias razones.
Una de ellas es que una de las actividades del CRAC es generar conocimiento y potencialmente este conocimiento puede traducirse en herramientas que mejoren la vida de las personas. Y esto hay que saber comunicarlo. La sociedad tiene que entender que la ciencia sí que tiene una vertiente básica muy importante, pero es que la generación de conocimiento es el primer paso para poder generar soluciones innovadoras, rompedoras. Por otro lado, también tenemos la convicción de que la sociedad tiene que ser partícipe de hacia dónde vamos y cuáles son las soluciones y estrategias que necesitamos para hacer frente a los cambios que estamos viviendo, de cambio climático y de otros muchos aspectos. Y para eso, como nosotros lo entendemos, una de nuestras funciones es formar a la sociedad en general. Y para eso necesitamos una oficina de comunicación, porque evidentemente los investigadores a veces muy buenos comunicadores no somos. Bueno, y tampoco podéis estar a todo, realmente. Bueno, y se necesita también una formación, es decir, nosotros pues, nos movemos en unos ámbitos muy especializados en que utilizamos un lenguaje y a veces bajar ese lenguaje para que la sociedad lo entienda requiere unas capacidades y ahí la oficina de comunicación es esencial. O sea, decodificación, ¿no?, de la información. Claro, que cuando estás muy metido en lo tuyo, me imagino que es más complicado, sí. Claro. Sí. Y es eso porque creemos que la sociedad tiene que estar formada para tomar decisiones con conocimiento de causa. El CRAC es un centro de investigación genética, sí. ¿Qué les dirías a aquellos al sector de la población que todavía tiene aprensión en este sector? Pues está muy relacionado con la respuesta que he dado antes, con la comunicación. Y es que por favor consulten foros de expertos, que sean críticos con las fuentes de donde reciben la información, que vayan a charlas, que hay muchas charlas de divulgación, muchos eventos de divulgación de la ciencia, y es donde pueden exponer todas sus dudas, con una mente abierta, receptivos, haciendo preguntas, participando, porque cuando se hacen eventos de divulgación lo que se quiere es que nos hagan preguntas, porque para eso estamos, porque realmente explicar lo que nosotros ya sabemos no sirve de nada, es decir, que haya una interacción. Y también que recurran a páginas web especializadas como la nuestra, que ahora pues gracias a vuestro esfuerzo de oficinas de comunicación tenemos mucho material de divulgación en el que la sociedad en general se puede formar en estos temas que les preocupan tanto y que son tan fundamentales para los retos inmediatos. Totalmente. Antes hablábamos de tu línea de investigación y cómo lo podías conciliar. No sé si nos quieres compartir un poco en qué está trabajando tu equipo y en qué estáis ahora, ¿no? Nosotros ya hace muchos años que lo que nosotros estamos interesados es en entender cómo funcionan las proteínas. Las proteínas, haciendo el símil, serían como los operarios y máquinas de la célula. Son las que hacen el trabajo. Y para que una célula funcione y por tanto todo el organismo es necesario que la proteína haga su trabajo, el operario haga su trabajo en el momento que toca, con el esfuerzo que toca y en el sitio de la célula que toca. Y todo esto está muy regulado y esto es lo que nosotros estudiamos. Si entendemos cómo funcionan estas máquinas, estos operarios de las células, podemos generar estrategias para mejorar su actividad de la manera en que la hacen y esto al final pues revierte en una planta más robusta, en nuestro caso, porque estudiamos proteínas de las plantas, en plantas que sean más robustas, que tengan mayor productividad, que crezcan mejor en entornos adversos, es decir, al final para aportar herramientas que nos permitan hacer una agricultura más sostenible. Como decías, tan importante en un mundo tan adverso como el que nos viene, ¿no? Exacto. Realmente. Y ahora ya un poco con una mirada al futuro, ¿qué dirías, qué objetivos tiene el CRAC como institución de cara al futuro? ¿Qué líneas de acción, digamos, así más? Las líneas de acción, el CRAC básicamente tiene 3 actividades principales. Una es la generar conocimiento en diferentes ámbitos, ya no solo plantas, pero también con animales de granja, y utilizando todas las herramientas de última generación
que hay disponibles y también generando nuevas herramientas. Otro pilar muy importante es el de la transferencia de conocimiento. Esto lo hacemos en diferentes vertientes. Por ejemplo, el año pasado constituimos nuestra primera startup. También licenciando tecnología que se genera a otras empresas y colaborando con empresas para mejorar sus procesos o para que ellos puedan entender cómo funcionan los procesos que están estudiando y aportarles más calidad y un racional sobre su manera de hacer. También con el sector, formándoles y aportándoles, haciendo que lleguen las últimas herramientas de edición génica, que van a ser va a ser la gran herramienta para generar nuevas variedades que estén adaptadas al cambio climático. El tercer pilar es la educación. Nosotros participamos en divulgación a la sociedad en general, también a escuelas, para crear esa conciencia y empezar a poner la semilla de la curiosidad en la ciencia. Exactamente. Y también a nivel universitario, a nivel de máster. Estamos coordinando un máster. O sea que son esas tres grandes áreas en las que el CRAC pone sus esfuerzos. Muy de actualidad ahora porque bueno, se están dando pasos, ¿no?, a nivel europeo con el tema relacionado con la legislación, ¿no? Básicamente porque es una legislación que no se adapta a lo que es los riesgos de la tecnología y porque es una tecnología que la está implementando todo el mundo excepto Europa, con lo cual Europa tiene que decidir si realmente... Sí. Uno de estos tres pilares que me comentabas es la educación y precisamente quería acabar con este ámbito, ¿no? ¿Qué le dirías a esa niña o a esa estudiante que ahora mismo duda si elegir o no por una carrera científica, pero que no lo acaba de decidir porque no se ve o cree que no es su lugar o que no... Pues le diría que no tenga miedo, que no tenga complejos, que no escuche a los que le dicen que ella no puede y que siga su instinto. Al final, la formación en una carrera científica, independientemente de que después te dediques a la investigación o no, es una aventura fantástica. Aporta mucho como persona a entender el mundo que te rodea y te da unas capacidades de pensamiento crítico que te van a servir para cualquier cosa que vayas a hacer en tu vida. Por lo tanto, que no tenga miedo y que si le interesa, adelante. Pues nada, con esa frase tan bonita acabamos. Muchas gracias, María. Gracias a vosotros.